Bienvenidos a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta oportunidad el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: el mejor director técnico del mundo. Y vamos a ir a la lectura bíblica en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11, en la palabra de Dios para todos. Pero les digo la verdad, es mejor que me vaya, porque si no, el consejero no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo voy a enviar. Cuando Él venga, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. Demostrará que los que no creen en mí son los pecadores. Demostrará que yo recibo la aprobación de Dios porque yo voy al Padre, y entonces ustedes ya no me verán. En cuanto a quién será juzgado, porque el que manda en este mundo ya ha sido condenado. Estos textos nos hablan de un discurso previo a la crucifixión del Señor Jesucristo, y donde Jesús habla de una promesa que se iba a hacer realidad, y era la venida del Espíritu Santo, aquel que la palabra de Dios le llama el consejero, el ayudador, aquel al cual la palabra de Dios le llama también el abogado. Jesús no los iba a dejar solos a sus discípulos, sino que iba a enviar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sería como un director técnico para los discípulos, para todos los que creyeran en Jesucristo y le siguieran con fidelidad. Y para entender esto, tenemos que decir lo siguiente: que un director técnico o entrenador es la persona encargada del entrenamiento físico, mental y técnico de un atleta o de un grupo de deportistas. Su gestión del personal es muy importante para la organización de un equipo deportivo. Un equipo necesita de un director técnico, de un entrenador, porque necesita entrenar su parte física, como hemos visto, su parte mental y su parte técnica, para lograr los resultados apropiados. Jesús había compartido 3 años y medio aproximadamente con sus discípulos, y hoy Jesús se encontraba ya por irse al cielo. Él iba a morir en la cruz, resucitar al tercer día, y sus discípulos iban a comenzar una labor que iba a demandar un gran desarrollo físico, mental y técnico en sus vidas. Esa labor iba a comenzar en el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Lo que iban a hacer iba a ser la iglesia del Señor Jesucristo. Y Jesús iba a mandar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a ser su representante, iba a ser como un entrenador para los discípulos, como un director técnico. Y si ponemos nuestra atención en estas 3 áreas de las personas, físico, mental y técnico, y lo llevamos a la palabra de Dios, tenemos que decir que el Espíritu Santo entrena físicamente a la persona como primera característica de este entrenador. Y vamos a leer en 1 Corintios 9, 24 al 27.
que nos dice la Nueva Traducción Viviente, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo es aquel que le habla a la iglesia en Corinto, y Pablo específicamente decía que él disciplinaba su cuerpo como lo hace un atleta. Qué importante esto. Pablo comparaba la vida cristiana con la vida de un deportista, con la vida de un atleta. Él entrenaba su cuerpo para que su cuerpo haga lo que debe hacer. ¿Y qué es lo que su cuerpo debía hacer? Su cuerpo debía hacer la voluntad de Dios. Pablo, en la carta a los Romanos, también se refería a que el creyente debía poner los miembros de su cuerpo a disposición de Dios para servir a Dios, a su ley, y no ya al pecado. Entonces, Pablo era alguien que tenía muy clara su meta, porque para disciplinar el cuerpo debemos tener muy claro la meta que tenemos. Debe haber claridad con respecto a esto. Debe ser clara la meta. Ahora, ¿cuál es la meta del creyente? La meta del creyente es encontrarse con Cristo y vivir por la eternidad con Él. Pero para eso tiene que haber disciplina en el cuerpo. Por eso 1 Corintios 6, 18 al 20 en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Si hablamos del entrenamiento del cuerpo en la vida cristiana, Pablo aconsejaba a la iglesia en Corinto, a los miembros de aquella congregación, a que huyeran del pecado sexual, de la fornicación, porque era un pecado que afectaba el cuerpo. Hoy en día, el pecado de la fornicación es uno de los pecados más comunes que existen. En la antigüedad, la gente tenía como meta llegar al altar, casarse, para recién entregarse el uno al otro. El acto sexual estaba reservado para el matrimonio. Sin embargo, hoy eso no es así. Vemos a muchas parejas ya teniendo su vida sexual activa. Vemos también personas, hombres y mujeres, que no desean casarse. Y el pecado de la fornicación está plagado esta sociedad de ese pecado. Pero, sin embargo, en la iglesia del Señor Jesucristo, también este pecado se enseñorea de los miembros. Pero la palabra de Dios dice
que no debemos resistirlo ni enfrentar este pecado, sino que debemos huir. Y el ejemplo más claro de esto es en la vida de José. José, cuando se enfrentó ante la tentación de pecar, de llegar a cometer un acto sexual, fornicación con la esposa de Potifar, lo que hizo José, allá en el libro de Génesis lo relata, es huir. Huyó de esa mujer, porque era consciente que él debía conservar su cuerpo puro, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios. Debemos cuidar nuestro cuerpo de los pecados. Debemos huir del pecado sexual y debemos cuidar nuestro cuerpo en ayuno, en oración, buscando la presencia de nuestro Señor Jesucristo también, y no dándole lugar a este tipo de pecados que dañan el cuerpo. Hay otros pecados que también dañan el cuerpo, como puede ser el consumo de drogas. Es un pecado que daña también el cuerpo y debemos huir, debemos disciplinar nuestro cuerpo, debemos tener dominio propio de nuestras acciones. Una de las virtudes que todo creyente debe tener es el ejercicio del dominio propio. Y para eso debe disciplinar su cuerpo, para que su cuerpo, como leíamos en el pasaje anterior, haga lo que tiene que hacer, lo que Dios manda. Como segunda característica de este entrenador, y comparándolo con el significado de entrenador a nivel general, el Espíritu Santo también realiza en nuestras vidas un entrenamiento mental. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6, dice en la Nueva Traducción Viviente: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Si es algo que caracteriza a nuestra sociedad y al cristianismo de hoy en día, es la frase: somos humanos, todos nos equivocamos, todos somos pecadores. Y acá la Biblia no niega eso, pero sí dice que aunque somos humanos, somos seres humanos, no luchamos como lo hacen los humanos, porque aquel que ha nacido de nuevo usa las armas poderosas de Dios y no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. El Señor, a través de su palabra, de la palabra de Dios, a través de esa palabra la cual Dios graba en nuestra mente y en nuestro corazón, derriba las fortalezas que se levantan del razonamiento humano y destruye los argumentos falsos. Hay argumentos que se levantan en contra de Dios. Hay razonamientos humanos que también están en contra de Dios y que necesitamos de su palabra para poder derribarlos. Y también dice que capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Hay diferentes pensamientos rebeldes que se mueven en nuestra sociedad.
Uno de esos pensamientos rebeldes es la falta de respeto a la autoridad. Esos pensamientos circulan y como vivimos en una sociedad democrática, la gente se toma la atribución y cree que eso le da derecho a levantarse totalmente contra la autoridad, con el derecho de ser escuchada y teniendo el derecho también de que sus propósitos se lleven a cabo. Sin embargo, esconden esos pensamientos rebeldía. Hay muchos pensamientos rebeldes que están sobrevolando incluso la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando se dice que uno sirve a Dios, pero no sirve al hombre, estamos hablando de un pensamiento rebelde. Cuando se reitera una y otra vez la expresión todos somos pecadores, para evitar ser corregidos en nuestra conducta, en el pecado que practicamos, allí encontramos otro pensamiento rebelde que existe. Cuando podemos prácticamente encontrar muchos de estos pensamientos, también cuando aparece ese pensamiento que se revela ante la palabra de Dios y que dice, ¿acaso Dios a mí no me puede hablar personalmente como le habla al pastor, como le habla al anciano, como le habla al diácono, como le habla al servidor de Dios? ¿Acaso yo no soy un hijo de Dios para que Dios pueda tener un trato especial conmigo? También es un pensamiento rebelde. Fue el pensamiento rebelde de Coré, cuando también pretendía el sacerdocio. Fue el pensamiento rebelde de María junto a Aarón, cuando querían destituir a Moisés de su liderazgo. Eran pensamientos rebeldes y deben ser capturados. Y debe haber un entrenamiento. Y ese entrenamiento tiene que ver con enseñar a las personas a obedecer a Cristo. Alimentar la mente y el corazón de las personas con la palabra de Dios, alentándolos, animándolos, incentivándolos a que obedezcan a Cristo y a que dejen de obedecer sus propios razonamientos. Es un entrenamiento mental. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 15 al 16, en la Nueva Traducción Viviente, dice: los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Cristo nos da su mente. Cristo pone sus pensamientos en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y cuando Cristo pone esos pensamientos, podemos entender las cosas espirituales. Algo que debe caracterizar al creyente es que el creyente entiende lo que sucede en el mundo espiritual, lo que se mueve a nivel espiritual también. El creyente debe entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, contra ese orden jerárquico del infierno.
El creyente debe entender también que cada creyente es responsable de luchar con su pecado, de luchar con su inclinación a hacer lo malo, de entender lo que sucede, de entender lo espiritual, la gravedad que tiene el no obedecer a Dios. Job era una persona que había hablado de cosas que no entendía, que eran demasiado sublimes para él, porque Job no había desarrollado su entendimiento espiritual como Dios anhelaba que lo desarrollara. Entonces tuvo que pasar una serie de situaciones, de pruebas, dificultades que fueron bastante drásticas para que él pudiese entender las cosas espirituales y entender también, conocer cuando Satanás está detrás de algo, cuando Satanás se ve motivado por algo. Job, en un comienzo, entendemos que él no sabía, desconocía la realidad espiritual y no sabía que el diablo, desconocía que el diablo era el que le había pedido permiso a Dios para poder atacar la vida de Job. Hasta que después de que Job se encuentra con el Señor y el Señor lo sienta a Job y le enseña a Job, y Job abre su corazón a esas enseñanzas, él puede allí entender lo espiritual. Y por ejemplo, él creía que él tenía que discutir con sus amigos allí, pero después de esto, Dios le enseñó a Job que Job debía orar por eso que lo estaban cuestionando en ese momento, que se habían levantado contra él para señalarlo. Debía orar, porque era la única manera de actuar y de la única manera que Dios iba a perdonar a esos amigos de Job que no habían hablado lo recto de Dios delante de Job. Comprendió que no era la solución discutir, sino orar, porque el entendimiento de Job se desarrolló, porque Job recibió un entrenamiento espiritual de parte de Dios en su vida. Y en tercer lugar, lo que también el Espíritu Santo como ayudador viene a hacer es un entrenamiento técnico, un desarrollo de las capacidades que Él mismo da. Primera de Corintios 12:4 en la Nueva Traducción Viviente dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. El Espíritu Santo da dones, capacidades sobrenaturales para edificar la iglesia, para la obra del Señor. Esto vendría a ser: Dios da lo técnico, Dios da esas capacidades para que el creyente las desarrolle, como así lo remarca Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. En la Nueva Traducción Viviente dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Cuando hablamos de estas diferentes capacidades, que podemos llamar capacidades técnicas, competentes que Dios nos da,
Nos habla de la capacidad de profetizar, que el que profetice hable con toda la fe que Dios le haya concedido. ¿Cuántas veces los evangelistas han sido cuestionados y hasta tratados de diabólicos cuando estos evangelistas eran hombres de Dios? Háblese de evangelistas, por ejemplo, un evangelista muy criticado hoy en día es el evangelista que ya partió con el Señor, G.J. Ávila, tan cuestionado porque eh, las personas que hoy observan sus videos dicen que él hacía cosas que no estaban conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, lo que había en este hombre de Dios era mucha fe y hablaba con toda la fe que Dios le había concedido. Hablaba con todo el fervor que Dios le había concedido. Hablaba con todo el fervor de la venida de Cristo. Es muy cuestionado por eso, diciendo que él hablaba que Cristo venía y Cristo en nuestros días aún no ha llegado. Y ya ha pasado mucho tiempo. Pero ellos no entienden que ese hombre de Dios hablaba con toda la fe y hacía tan palpable la venida del Señor. Hoy nadie siente palpable la venida del Señor, experimenta que Cristo viene ya. ¿Por qué? Porque no hay hombres con esa fe. Porque Pablo también era un hombre así cuando él dice: y nosotros que estemos vivos seremos arrebatados y así estaremos siempre con el Señor. Entonces también tendría que ser criticado Pablo, pero Pablo allí estaba profetizando con toda la fe que Dios le había dado y hacía tan presente, tan actual la venida del Señor que parecía que Cristo inmediatamente iba a aparecer. El don de servir a otros, sírvelos bien también. Mucha gente que sirve a Dios, pero no lo hace de buena gana, no lo hace de la manera correcta. Pero dice la palabra de Dios que debemos hacerlo bien, no quejándonos, no murmurando, sino hacerlo con excelencia. Si eres maestro, enseña bien, dice la palabra de Dios. Si somos maestros, debemos desarrollar la capacidad de enseñar con claridad, con precisión, usar bien la palabra de verdad, desarrollarnos técnicamente en ese aspecto. Si tu don consiste en animar a otros, hazlo, anímalos. No te prives de animar, de consolar a los que están sufriendo. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios me ha dado el don de dar, no lo debo hacer con mezquindad. Debo hacerlo con toda la generosidad que Dios me ha proporcionado, y no quejándome. Si Dios te ha dado capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Debemos ser responsables a la hora de liderar y ser conscientes que hay personas que nos siguen, que siguen nuestro ejemplo, que debemos, por supuesto, debemos ser ejemplos para que los otros nos consideren e imiten nuestra fe. Y debemos ser conscientes de que podemos ser de piedra de tropiezo también para otros. Por eso debemos tomar esta responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Ese también es un don, el mostrar la bondad de Dios a otros. Y debemos hacerlo con gusto, debemos hacerlo con placer. Debemos dar bondad con alegría, con sencillez de corazón, ser bondadosos con otros. Todas estas capacidades son capacidades técnicas que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, el Espíritu Santo nos da dirección cuando estamos en la competencia.
Dice Mateo 10, del 16 al 20 en la Nueva Traducción Viviente: miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Esto habla ya del campo de juego, del campo de acción. Jesús dijo: los envío como ovejas en medio de lobos. Jesús les habla de los sufrimientos que iban a padecer, pero también Jesús les habla que no se preocupen, porque en el momento de estar en el campo de acción, donde la palabra de Dios iba a ser predicada, también la persona del Señor iba a ser cuestionada, la palabra de Dios iba a ser cuestionada. Dice el Señor que el Espíritu Santo daría palabra en ese momento para hablar. Habrían indicaciones de cómo actuar en ese momento. Como un director técnico da allí indicaciones a sus jugadores, da indicaciones a sus atletas o a su atleta personal, como puede ser en el caso del tenis. Siempre allí estarían dando indicaciones. El Espíritu Santo, así como un técnico, como un grupo de técnicos, estaría dándonos las indicaciones y las palabras apropiadas para hablar. Segunda de Pedro 1:20 al 21 dice la Nueva Traducción Viviente: sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. El Señor entrenó a sus profetas y en el momento justo y necesario los impulsó para que hablaran de parte de Dios. En el campo de acción, cuando venía juicio sobre la nación de Israel, los profetas hablaron. Cuando venían los ejércitos enemigos, los profetas advertían allí cómo se debía actuar, si se debía orar, si se debía cantar en ese momento. Había indicaciones que el Espíritu Santo daba, porque el Espíritu Santo es el entrenador que Dios nos ha enviado para que esté con nosotros allí, para que nos esté dirigiendo, para que nos esté entrenando como creyentes y desarrolle nuestro físico, desarrolle también nuestra mente, desarrolle también nuestra técnica y también nos dé dirección en la competencia, en el campo de acción. Estamos en la competencia, en el campo de acción. Estamos rumbo a la presencia de Jesús. Estamos rumbo al cielo y debemos prestar atención a las indicaciones de ese entrenador que Cristo nos dejó, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el cual es Dios también. Espero que esta palabra haya sido de edificación, de bendición para todos ustedes que nos han observado y escuchado por el canal de YouTube. Si usted quiere comunicarse con nosotros, haga clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Filadelfia de San Juan en Facebook y a la brevedad les responderemos. Les habló el pastor Hugo Ramín y su servidor, y nos volveremos a encontrar en una próxima reflexión. Que el Señor los bendiga.